26. Cartas edificantes, colección novena, página 378-27. Yo había creído que la blanda y llevadera esclavitud en la India eran lo que le había hecho decir a Diodoro que en aquel país no había ni amos ni esclavos. Pero Diodoro atribuye a toda la India lo que, al decir de Estrabón, era peculiar de una sola comarca. Nota del autor. Es indudable que el clima influye en la fuerza y la belleza físicas, en el genio, en las inclinaciones. Jamás se ha hablado de una Frinesa molleda o negra, ni de un Hércules Japón, ni de un Newton Tupinambú. Pero no creo que el ilustre autor haya tenido razones para afirmar que los pueblos del norte hayan vencido siempre a los del sur. Ya he citado el ejemplo de los árabes, que en poco tiempo adquirieron por las armas un imperio tan extenso como el de los romanos. Los romanos mismo habían plantado sus águilas en las costas del Mar Negro, que son casi tan frías como las del Báltico. Se le concede, quizá, demasiado influjo al clima. En todas las latitudes, la sociedad humana ha comenzado por pequeños pueblos que, después de haber alcanzado cierto grado de civilización, han acabado por reunirse o ser absorbidas por grandes imperios. La diferencia más visible es la que hay entre los europeos y los habitantes del resto del globo, y esta diferencia es otra de los griegos, que eran meridionales. Fueron los filósofos de Atenas, de Mileto, de Siracusa, de Alejandría los que han hecho a los habitantes de Europa superiores a los hombres de los demás países. Que Jerjes hubiera triunfado en Salamina, y pudiera ser que todavía fuéramos bárbaros. Nota de Voltaire. Libro 15. Como las leyes de la esclavitud civil tienen relación con la naturaleza del clima. Capítulo 1. De la esclavitud civil. La esclavitud propiamente dicha es la institución de un derecho que hace a un hombre dueño absoluto de otro hombre, o a este último propiedad del primero, que dispone de sus bienes y hasta de su vida. La institución no es buena por su naturaleza, ni siquiera es útil para el amo ni para el esclavo. Para el esclavo no lo es, porque le incapacita para hacer algo en pro de la virtud. Para el amo, tampoco, porque le hace contraer pésimos hábitos, acostumbrándolo insensiblemente a faltar a las virtudes morales y haciéndolo duro, altivo, colérico, voluptuoso, cruel. En los países despóticos, donde ya se está sujeto a la esclavitud política, es más tolerable que en otras partes la esclavitud civil. Todos allí se dan por muy contentos con tener el sustento y conservar la vida. En tales países, la condición de esclavo no es más penosa que la de súbdito. Pero en la monarquía, donde importa no envilecer la naturaleza humana, la esclavitud no puede ser conveniente. En la democracia, donde todos los hombres son iguales, y en la aristocracia, donde las leyes deben procurar que todos lo sean hasta donde lo permita la índole de aquel gobierno, la esclavitud es contraria al espíritu de la Constitución, no sirve más que para darles a los ciudadanos un poder y un lujo que no deben tener. 1. Esta esclavitud indignaba a Montesquieu por parecerle odiosa, la imputaba por entero al despotismo de Oriente y la declaraba incompatible con la constitución de un Estado libre, olvidando que todas las democracias de Grecia habían tomado la servidumbre doméstica para asentar en ella la independencia social. Villelleman, Elogio de Montesquieu. Capítulo 2. Origen del derecho de esclavitud en los jurisconsultos romanos. Parece increíble que la esclavitud haya tenido su origen en la piedad de las maneras. 2. El derecho de gentes consentía que los prisioneros fuesen reducidos a la esclavitud, pero no que se les diera muerte. El derecho civil de los romanos permitió que los deudores se vendieran ellos mismos, para que sus acreedores no los maltrataran como podían hacerlo. Y el derecho natural ha querido que los hijos de esclavos, si no podían sus padres mantenerlos, fueran esclavos como sus padres para tener un amo que los mantuviera. Estas razones de los juristas romanos carecen de solidez. Primera, es falso que en la guerra sea lícito matar, salvo caso de necesidad. Pero si un hombre hace prisionero a otro, no puede decirse que tuviera la necesidad de matarlo, puesto que no lo hizo. El único derecho que da la guerra sobre los cautivos, es el de asegurarse de sus personas para que no puedan hacer daño. 3. Los homicidios que a sangre fría cometen los soldados cuando ha cesado la lucha, son reprobados por todas las naciones. 4. Segunda. No es cierto que un hombre libre pueda venderse.
La venta supone un precio. Al venderse el esclavo, todos sus bienes serán propiedad del comprador. Este, pues, no dará nada, ni nada recibirá el vendido. Se dirá que el esclavo puede tener un peculio, pero el peculio no es un accesorio de la persona. Si no es lícito matarse, porque sería restarle un hombre a la patria, tampoco es lícito venderse. La libertad de cada ciudadano es parte de la libertad pública y en el Estado popular es parte de la soberanía. Vender la calidad de ciudadano es una cosa tan extravagante, que en cualquier hombre parece inverosímil. 5. Si la libertad es cosa de tanto precio para el que la compra, aún es más preciosa para el que la vende. La ley civil admite los contratos en que hay lesión enormísima. Con más razón declarará rescindido el pacto que ajene la propia libertad. 2. Justiniano, Inst. Libro I. 3. Locke, parece mentira, pretende que los prisioneros hechos en una guerra justa deben quedar bajo el dominio absoluto y el poder arbitrario de sus cautivadores, y esto por derecho natural. Principio conforme a la doctrina de Aristóteles sobre la esclavitud, pero indigno de la época moderna. 4. A menos que se quiera citar a las que se comen a sus prisioneros. 5. Hablo de la esclavitud en el sentido estricto que tenía entre los romanos y que tiene todavía en nuestras colonias. Tercera, el nacimiento en un medio tan injusto como los otros dos. Si un hombre no puede venderse, menos aún podrá haber vendido a su hijo antes que nazca. Si un prisionero de guerra no puede ser reducido a la condición de esclavo, menos podrán serlo sus hijos. ¿Por qué es lícita la muerte de un criminal? Porque la ley que lo castiga ha sido establecida, en su favor. Un asesino, por ejemplo, ha gozado de la ley que le condena, ley que le ha conservado la vida en todos los instantes. No puede, por lo tanto, reclamar contra la ley. Al esclavo no le sucede lo mismo. La ley de la esclavitud siempre ha estado contra él y nunca a su favor, lo cual es opuesto al principio fundamental de todas las sociedades. Se diría que ha podido serle útil porque el amo le daba de comer. Sería pues necesario limitar su aplicación a los incapaces y a los perezosos, pero a estos hombres que no se bastan para ganarse la vida, nadie los quiere por esclavos. En lo que toca a los niños, la naturaleza ha dado leche a sus madres, ha provisto a su sustento, y en el resto de su infancia, tan cerca de la edad en que pueden ser útiles que quien los alimentase nada los daría. Por otra parte, la esclavitud es tan opuesta al derecho civil como al derecho natural. ¿Qué ley civil pudiera impedir la fuga de un esclavo, a quien ni alcanzan las leyes, puesto que vive fuera de la sociedad? Solamente podría impedir que huyera una ley de familia, es decir, la ley del amo. Capítulo 3. Otro origen del derecho de esclavitud. Prefiero decir que el derecho de esclavitud proviene del desprecio con que mira una nación a otra, sin más fundamento que la diferencia de costumbres. López de Gómara dice que, los españoles encontraron cerca de Santa Marta unas cestas en que los indios tenían sus provisiones de boca, apenas consistentes en mariscos, hecho que los vendedores imputaron como un crimen a aquellos desgraciados. El autor confiesa que tal fue el fundamento único del derecho que hacía a los indígenas esclavos, además del hecho de fumar tabaco y no llevar la barba a la española. 6. Los conocimientos hacen amables a los hombres, la razón los lleva a la humanidad, son los prejuicios lo que los hace renunciar a ella. 6. Biblioteca Inglesa, tomo 13, parte segunda, art. Tercero. Capítulo IV. Otro origen del derecho de esclavitud. Diría también que la religión da a los que la profesan un derecho a esclavizar a los que no la profesan, para más fácilmente propagarla. Tal fue la creencia que alentó a los devastadores de América en sus atentados. 7. En ella fundaron el derecho de esclavizar a tantos pueblos, porque los conquistadores, siendo tan cristianos como forajidos, eran muy devotos. Luis XIII mostró sentimiento por la ley que, en sus colonias, convertía a los negros en esclavos. 8. Pero cuando se le persuadió de que era el medio más eficaz y más seguro para convertirlos, ya le pareció muy buena. 9. Capítulo V. De la esclavitud de los negros. Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido los blancos para hacer esclavos a los negros, he aquí todo lo que diría. Exterminados los pueblos de América por los de Europa, estos últimos necesitaron, para desmontar las tierras, llevar esclavos de África.
El azúcar sería demasiado caro si no se obligase a los negros a cultivar la caña. Esos esclavos son negros de los pies a la cabeza, y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, haya puesto un alma buena, es aún más inconcebible en un cuerpo semejante. Es tan natural creer que el color constituye la esencia de la humanidad que los pueblos de Asia, al hacer eunucos, privan siempre a los negros de la relación más señalada que tienen con nosotros. 7. Véase la historia de la conquista de México, por Solís, y la conquista del Perú, por Garcilaso. 8. Labat. Nuevo viaje a las Islas de América, tomo IV, página 114. 9. También era devoto. El té. Se puede juzgar del color de la piel por el del pelo. Tanta importancia tenía el cabello para los egipcios, los mejores filósofos del mundo, que mataban a todos los hombres bermejos que caían en sus manos. La prueba de que los negros no tienen sentido común, es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, cuando el oro es tan estimable en los países cultos. Es imposible suponer que tales seres sean hombre, porque si lo supiéramos, deberíamos creer que nosotros no somos cristianos. Espíritus pequeños han exagerado la injusticia que se comete con los africanos, porque si fuera cierto lo que dicen, ¿cómo no habrían pensado los príncipes de Europa, que ajustan tantos tratados inútiles, en celebrar uno más a favor de la piedad y de la misericordia? Capítulo B. Verdadero origen de la esclavitud. Indiquemos ahora el verdadero origen del derecho de esclavitud. Debe fundarse en la naturaleza de las cosas. Vamos a ver si hay casos en que se derive de ella. En los gobiernos despóticos, es natural venderse. ¿Quién ama la libertad civil donde está anulada por la esclavitud política? Dice un autor, 10, que los moscovitas se venden con su facilidad. Comprendo la razón, la libertad que tienen no vale nada. En Achim, todos procuran venderse. Algunos señores tienen hasta 1000 esclavos, los cuales son mercaderes importantes y tienen a su vez esclavos que les sirven. Donde los hombres libres son tan débiles en frente del poder público, todos quieren ser esclavos de los hombres influyentes. 11. He aquí el origen verdadero y verdaderamente razonable, de ese derecho de esclavitud, muy benigno, que existe en varios países, y debe ser benigno, por fundarse en la elección de amo que hace un hombre libremente para mejorar su condición, lo cual supone convención recíproca entre las dos partes. 10. Juan Perry, Estado presente de la Gran Rusia, París, 1717. 11. Guillermo de Ampire. Nuevo viaje alrededor del mundo. Tomo 3, Ámsterdam, 1711. Capítulo 7. Otro origen del derecho de esclavitud. Veamos otro origen del derecho de esclavitud, y aún de esa esclavitud cruel que se ve entre los hombres. Hay países donde el calor consume el cuerpo y debilita las fuerzas, hasta el punto de que los hombres no trabajarían por el sentimiento del deber y solamente lo hacen por temor al castigo. En esos países, la esclavitud no repugna tanto a la razón. Donde el amo es tan cobarde ante el príncipe como el esclavo ante él, todos son esclavos. También en esos países van juntas la esclavitud política y la esclavitud civil. Aristóteles, 12, quiere probar que hay esclavos por naturaleza. Lo que dice lo prueba. Si es que los hay, serán los que acabo de decir. Pero como todos los hombres nacen iguales, hay que convenir en que la esclavitud es contraria a la naturaleza aunque en algunos países tenga por fundamento una razón natural. Y debe distinguirse estos países de aquellos otros en que las mismas razones naturales condenan semejante institución, como sucede en Europa, donde afortunadamente ha sido abolida. Plutarco afirma, en la vida de Numa, que en su tiempo no había ni amo ni esclavo. En nuestros climas, el cristianismo nos ha vuelto a aquella edad. Capítulo 8. Inutilidad de la esclavitud entre nosotros. Es necesario, pues, limitar la esclavitud natural a determinados países de la tierra. En los demás paréceme que todo se puede hacer con hombres libres, por duras que sean las labores exigidas por la sociedad. Lo que me hace pensarlo, es que antes de abolirse la esclavitud en Europa se tenía por tan penoso el trabajo de las minas, que solo se creía posible hacerlo ejecutar por los esclavos y los delincuentes. Pero sabemos hoy que los mineros viven felices.
13. Los hay que escogen ese trabajo voluntariamente, que gozan de algunos privilegios y que bastante remuneración. 12. Política, libro 1, cap. Y 13. Pregúntese lo que pasa en las minas de Hungría y en las de Harz, Alemania. No hay trabajo tan penoso que no pueda proporcionarse a las fuerzas del que lo ejecuta, con tal que lo regule la razón y no la codicia. Las máquinas que el arte inventa o aplica pueden suplir el esfuerzo que en otras zonas se pide a los esclavos. Las minas de los turcos en Temesvar, más ricas que las de Hungría, y en las cuales se explotaba el brazo esclavo, no daban tanto rendimiento como las mismas húngaras. No sé si este capítulo me lo ha dictado el entendimiento o el corazón. Quizá no haya en la tierra clima alguno en que no se pueda estimular el trabajo de los hombres libres. Las malas leyes hicieron a los hombres holgazanes. Por ser holgazanes se les hizo esclavos. Capítulo IX. De las naciones en que se halla generalmente establecida la libertad civil. Todos los días se oye decir que sería muy conveniente, aquí, tener esclavos. Sin duda lo que sería para el corto número de familias y personas que viven en la abundancia y en la ociosidad. Pero viendo la cosa desde otro punto de vista, cabe preguntar, ¿quién ha de ser libre y quién esclavo? No quiero que nadie quiera dejar al azar de un sorteo el ser esclavo o libre. Los que más abogan por que haya esclavitud la mirarían con horror, y los más pobres no les irían en saga. El clamor que se alza pidiendo la esclavitud lo inspiran el lujo, el vicio y la voluptuosidad, no el amor al bien público. Es posible dudar que cada hombre en particular, se alegraría de ser árbitro de los bienes, la vida y el honor de los demás, y que todas sus pasiones se despertarían ante semejante idea. Pues siendo así, para saber si son lícitos los deseos de cada uno hay que ver los de todos. Capítulo X. Diversas especies de esclavitud. Hay dos clases de servidumbre, la real y la personal. La primera es la que adscribe al esclavo a la tierra como sucedía entre los germanos, según Tácito. 14. El siervo adscrito al terruño no desempeñaba ningún servicio doméstico, pero entregaba a su dueño cierta cantidad de trigo, de lana o de ganado. La esclavitud no iba más lejos. Esta clase de servidumbre existe aún en Hungría, en Bohemia y en muchas regiones de la Baja América. 15. La servidumbre personal se refiere al ministerio de la casa y tiene más relación con la persona del amo. El abuso más odioso de la esclavitud es el que la hace a un tiempo real y personal. Al era la esclavitud de los ilotas, en la Cedemonia, porque allí estaban sujetos a los trabajos del campo y a toda clase de humillaciones en la casa. Este ilotismo es contrario a la naturaleza de las cosas. Los pueblos sencillos, al decir de Tácito, no tienen más que una esclavitud real. 16, porque las faenas domésticas las hacen las mujeres y los hijos. En los pueblos voluptuosos, la esclavitud es personal, porque el lujo necesita que los oficios domésticos los haga la servidumbre. El ilotismo junta en las mismas personas la esclavitud de los pueblos sencillos y la de los pueblos voluptuosos. Capítulo C. De lo que deben hacer las leyes con relación a la esclavitud. Pero, sea cual fuere la naturaleza de la esclavitud, las leyes civiles deben evitar, por una parte sus abusos, por otra sus peligros. 14. De Moribus Germanorum 15. Y sigue existiendo hay, en otros varios países, 2 siglos después de Montesquieu, el traductor. 16. No podríais, dice Tácito, distinguir al amo del esclavo por las delicias de la vida. Capítulo 12. Abusos de la esclavitud. En los estados mahometanos, 17, el amo no solo es dueño de la vida y los bienes de las mujeres esclavas, sino también de su cuerpo y de su honra. Es una de las desgracias de esos países el que una parte de la nación, la más considerable, viva a merced de la otra. Esta esclavitud no tiene más compensación que la inactividad en que se deja vivir a los esclavos, lo que es para el Estado una desdicha más. Esa vida perezosa es lo que convierte los serrallos de Oriente, 18, en mansiones de delicias. Gentes que solo temen el trabajo, pueden creerse felices en aquellos lugares de reposo. Pero bien se ve que esto es contrario al espíritu de la esclavitud. La razón exige que el poder del amo no alcance más que a lo concerniente a su servicio. Es necesario que la esclavitud sea para la utilidad y no para el deleite. Las leyes del pudor son de derecho natural y debe acatarlas todo el mundo.
Y si el pudor de los esclavos se respeta en los estados en que el poder no tiene limitación, ¿cuánto más deberá ser respetado en las monarquías? ¿Cuánto sobre todo, en las repúblicas? Hay una disposición en la ley de los lombardos que parece aplicable a todos los gobiernos. Si el amo abusa de la mujer de su esclavo, este esclavo y su mujer quedarán libres. Temperamento admirable para evitar y reprimir, sin extremar el rigor, la incontinencia de los amos. En este punto, la política de los romanos creo que no era buena. Soltaron la rienda a la incontinencia de los amos y, hasta cierto punto, privaron a los esclavos del derecho de casarse. Formaban los esclavos, ciertamente, la parte más vil de la nación. Pero, por vil y rebajada que fuera, no convenía desmoralizarla. Además, no permitiéndoles el matrimonio, se corrompían los ciudadanos. 17. CHARDIN, viaje a Persia. 18. Véase CHARDIN, tomo 2, la descripción del zoco de Isagur. El Corán dispone expresamente que se trate bien a los esclavos y que, si se ve que alguno tiene mérito, su señor debe compartir con él las riquezas que le ha dado Dios. Dice más, no obliguéis a las mujeres esclavas a que se os prostituyan. En Constantinopla se castiga con la muerte al patrono que mata a su esclavo, si éste no había levantado la mano contra él. Y si una mujer esclava prueba que ha sido violada por su patrono, inmediatamente se la declara libre y con derecho a una indemnización. Voltaire. Capítulo 13. Malas consecuencias de tener muchos esclavos. El excesivo número de esclavos produce distintos en los diferentes gobiernos. En los despóticos no son graves los inconvenientes, porque establecida en el cuerpo del Estado la esclavitud política, se siente poco la esclavitud civil. Los llamados hombres libres no son mucho más libres que los otros, y como estos otros que no se llaman libres, en su calidad de eunucos, de libertos o de esclavos, son lo que manejan todos los negocios, resulta que la condición de libre y la de esclavo se tocan muy de cerca. Es, por lo tanto, casi indiferente que sean pocos o muchos los esclavos. Pero en los estados moderados importa mucho que no haya exceso de esclavos. La libertad política hace que se aprecie más la libertad civil, y el que está privado de la última no puede gozar tampoco de la primera. Ve que para él no existe la seguridad que tienen los demás, que hay una sociedad feliz a la que él es extraño, que su dinero tiene un alma susceptible de elevarse, en tanto que la suya se encuentra condenada a perpetua humillación. Lo que más acerca al hombre a la condición de bestia es el no ser libre donde lo son los otros. Y quien vive así, es natural enemigo de la sociedad. Para esta sería muy peligroso que hubiera muchos. No es sorprendente, pues, que en los gobiernos templados se haya turbado tantas veces la tranquilidad pública por rebeliones de esclavos, lo que rara vez se ha visto en los gobiernos despóticos. Capítulo 14. De los esclavos armados. El armar a los esclavos es menos peligroso en las monarquías que en las repúblicas. En las primeras los tiene a raya una milicia noble, en las últimas todos se creen iguales, y no pueden los ciudadanos mantener sumisos a los que, una vez armados, se consideran tan libres como sus mismos dueños. Los godos que penetraron en España se desparramaron por toda la península, y comprendieron pronto que no eran bastante fuertes. Por eso adoptaron tres disposiciones importantes. Derogaron la costumbre antigua que les prohibía emparentar con los romanos por medio del matrimonio. 19. Dispusieron que todos los libertos fuesen a la guerra. 20. So pena de volver a la esclavitud. Y ordenaron que los godos armasen y llevasen a la guerra la 10ª parte de sus esclavos. 21. Este número no era preciso. Y además no se reunían en un cuerpo, no combatían juntos, sino que iban a la guerra al lado de sus señores. Estaban en el ejército, pero continuando en la familia. Capítulo 15. CONTINUACION de la misma materia. Cuando toda la nación es guerrera, es aún menos de temer el armar a los esclavos. Por la ley de los alemanes, 22, un esclavo que robara lo que viera incurriría en la misma pena que se le hubiera impuesto a un hombre libre. Pero si robaba con violencia, no se le hacía más que obligarle a restituir el objeto robado. 23. Entre los alemanes los actos de valor y los de fuerza no eran odiosos. Los alemanes llevaban sus esclavos a la guerra.
En las repúblicas, generalmente, se ha cuidado más bien de envilecer a los esclavos para que perdieran el valor. Pero los germanos, fiando en sí mismos, procuraban aumentar la audacia de los suyos. Como siempre iban armados, nada temían de sus sirvientes, que eran siempre instrumentos de sus rapiñas y de su gloria. Capítulo 16. Precauciones que deben tomarse en los gobiernos moderados. La humanidad con que se trate a los esclavos evitará, tal vez, en los estados moderados las malas consecuencias que traer pudiera su excesivo número. Los hombres acaban por habituarse a todo, hasta a la servidumbre, con tal que el amo. 19. Ley de los visigodos, libro 3, t. 1 par. 1:20. Idem, libro 5, t. 7, par. 20:21. Ley de los visigodos, libro 9, t. 1, par. 9:22. Ley de los alemanes, cap. v. Párrafo 3, 23. Ley de los alemanes, cap. v. Párrafo 5, per virtutem. No sea más duro que la servidumbre misma. No se sabe que los esclavos de Atenas, tratados con dulzura, produjeran trastornos como los de la Esparta. Ni sabemos que los primeros romanos sintiesen inquietudes con ocasión de sus esclavos. Solo cuando los trataron inhumanamente fue cuando se encontraron con turbulencias que han sido comparadas a las guerras púnicas. 24. Las naciones sencillas y amigas del trabajo suelen ser más dulces con los siervos que las que no trabajan. Antiguamente, en Roma, los esclavos trabajaban y comían como los amos, y estos eran con aquellos amables y compasivos. El mayor castigo que les imponían era el de hacerlos pasar por delante de sus vecinos con un leño ahorquillado a cuestas. Bastaban las costumbres para que los esclavos fueran fieles, sin que hicieran falta leyes que los obligaran. Engrandecida Roma, los esclavos dejaron de ser colaboradores de sus amos, se convirtieron en instrumentos de su lujo y de su orgullo, y corrompidas las costumbres, hubo necesidad de leyes. Se hizo necesario dictarlas severísimas para proteger a unos patronos, tan crueles, que vivían entre sus esclavos como entre enemigos. Se hicieron el Senado Consulto Silanio y otras leyes, donde se disponía que, cuando un patrono fuera asesinado, se condenara a muerte a los esclavos suyos que se encontraran cerca del lugar del crimen. Los que dieran asilo en semejante caso, a uno de los esclavos del muerto, serían también castigados como asesinos. Si un amo era asesinado durante un viaje, se mataba a los esclavos que huyeran y a los que no huyeran. Todas estas leyes tenían fuerza contra todos, incluso aquellos cuya inocencia fuera bien probada. El objeto de ellas era inspirar terror a los esclavos. No provenían de la forma de gobierno, sino de una imperfección, de un vicio de la misma forma de gobierno. Tampoco se derivaban de la equidad de las leyes civiles, puesto que eran contrarias a los principios de ellas. Se fundaban realmente en el principio de la guerra, con la sola diferencia de estar los enemigos dentro del Estado. El Senado Consulto Silanio se fundaba en el derecho de gentes, el cual prescribe que se conserve toda sociedad aun siendo imperfecta. Es una desdicha que la magistratura se vea precisada a dictar unas leyes tan crueles. El haber hecho difícil la obediencia obliga a agravar la pena de la desobediencia. Un legislador prudente precave la desgracia de ser un legislador terrible. Por no inspirar la ley confianza a los esclavos, Roma no tenía confianza en ellos. 24. Sicilia fue más cruelmente devastada por la guerra de los esclavos que por la guerra púnica. Floro, libro 3, capítulo 17. Reglamento de las relaciones entre el amo y los esclavos. El magistrado debe cuidar de que los esclavos estén alimentados y vestidos. Esto debe estar regulado por la ley. También le toca velar porque en la ancianidad y en las enfermedades no carezcan de la asistencia debida. Claudio mandó que los esclavos no atendidos por sus patronos cuando caían enfermos, una vez curados quedaran libres. Esta ley era justa, porque aseguraba la libertad, pero insuficiente e improvisada, porque no les aseguraba la vida. 25. Si la ley permite al amo quitar la vida a su esclavo, es este un derecho que ejerce como juez, no como amo. Por consiguiente, es necesario que la ley prescriba formalidades tales, que alejen toda sospecha de una acción violenta. 26. Cuando en Roma dejó de consentirse a los padres el dar muerte a sus hijos, los magistrados imponían la pena que el padre querría dictar.
27. Entre amo y esclavo sería racional una cosa parecida, en los países donde los amos tienen sobre los esclavos derecho de vida y muerte. La ley de Moisés era bien ruda. Si alguno golpease a su esclavo y éste muriese entre sus manos, será castigado, pero si el esclavo sobrevive un día o dos, no lo será, porque es su dinero. ¿Qué pueblo aquel donde la ley civil se desentendía de la ley natural? Por una ley de los griegos, 28, los esclavos tratados con excesiva dureza podían pedir que se les vendiera a otro amo. En los últimos tiempos hubo en Roma una ley muy parecida. 29, un amo y un esclavo, irritados el uno contra el otro, deben separarse. Cuando un ciudadano maltrata al esclavo de otro, debe poder este último querellarse ante el juez. Las leyes de Platón, 30, como las de varios pueblos, prohíben a los esclavos la defensa natural. Es necesario, pues, que los defienda la justicia. 25. JIFILINO, in Claudio. 26. Según la ley turca, el amo tiene derecho de vida y muerte sobre su esclavo, pero la ley civil no le permite usar de tal derecho. Sin embargo, un inglés hizo ahorcar a un esclavo, en su casa, y eludió toda responsabilidad a fuerza de dinero. En Turquía se paga con dinero la sangre derramada. Guys, Cartas sobre la Gracia, NU con acento agudo M. XXX. 27. Véase en el Código de Patria Potestate la Ley 3, que es del emperador Alejandro. 28. Plutarco, de la superstición. 29. Véase la Constitución de Antonino Pío. Insti. Libro 1, T. 7. 30. Libro 9. En la cedemonia, los esclavos no podían pedir justicia contra los insultos, las injurias ni los golpes. Su desventura llegaba hasta el extremo de que no solamente eran esclavos de un amo, sino que lo eran del público, pertenecían a todos y uno solo. En Roma el agravio hecho a un esclavo se medía por el interés del amo. 31. En la acción de la ley Aquila se confunde la herida que se le causa a un esclavo con que se hace a un animal. No se miraba más que a la disminución del precio del animal o del esclavo. En Atenas, 32, se castigaba severamente, y hasta con la muerte algunas veces, a quien maltrataba al esclavo de otro. La ley ateniense no quería, y con razón, añadir la pérdida de la seguridad a la de la libertad. Capítulo 18. De las MANUMISIONES. Se comprende que cuando en una república son muy numerosos los esclavos, se hace necesario manumitir a muchos. Lo malo es que, si son muy numerosos no es fácil reprimirlos, y si se les da libertad no tienen con qué comer y resultan gravosos para la república. Y esta, además, corre tanto riesgo por la abundancia de libertos como por la de esclavos. Es preciso, pues, que las leyes tengan en cuenta ambos escollos. Las diversas leyes y senadoconsultos que se hicieron en Roma, ya a favor, ya en contra de los esclavos, así para facilitar las manipulaciones como para entorpecerlas, nos descubren las dificultades con que se tropezó. Épocas hubo en que los romanos ni se atrevían a dictar leyes sobre este particular. En tiempo de Nerón, 33, cuando los patronos pidieron al Senado que se les permitiera recuperar la propiedad de los libertos ingratos, dispuso el emperador que se juzgara acerca de casos particulares sin estatuir nada en general. Sin atreverse a decir las reglas que debe establecer una buena república respecto a manumisiones, porque esto depende de las circunstancias, haré algunas someras reflexiones. Libertar de repente, por medida general, a un gran número de esclavos, no conviene. Es sabido que, entre los bolsinios, los libertos que llegaron a ser dueños de los sufragios hicieron una ley abominable por la cual se arrogaban el derecho de cohabitar, los primeros, con las doncellas que iban a casarse. 34. 31. El mismo espíritu inspiró frecuentemente las leyes de los pueblos oriundos de Germania, como se ven en sus códigos. 32. DEMOSTENES. Discurso contra Miriam, página 640 en la edición de Frankfurt de 1604. 33. Tacito, Anales, libro 13. 34. Suplemento de Freinschemio, segunda década, libro V. Hay diversos medios de introducir en la República nuevos ciudadanos, haciéndolo de una manera insensible.
¿Pueden las leyes favorecer el peculio y poner a los esclavos en condiciones de comprar su libertad? Nada impide que se fije un término a la servidumbre, como lo hizo Moisés al señalar un plazo de 6 años a la de los esclavos hebreos. 35. Es fácil manumitir cada año cierto número de esclavos, eligiendo entre los que por su edad, sus fuerzas o su oficio puedan encontrar un modo de vivir. Cuando hay muchos libertos, es necesario determinar lo que los mismos deben a sus amos, consignándolo en el contrato de liberación de cada uno. Es evidente que la condición de los libertos debe estar más favorecida en lo civil que en lo político, porque en ningún régimen, ni aun en el popular, debe ir el poder a las manos de la clase ínfima. En Roma, donde tanto abundaban los libertos, las leyes políticas en esta materia parecían aplauso. Es claro que intervenían en la legislación, pero influían muy poco en los acuerdos. No se les excluía del sacerdocio, 36, pero este derecho casi era nulo por su poco peso electoral. Tenían también derecho de entrar en la milicia, pero se necesitaba cierto censo para ser soldado. Tampoco se les prohibía enlazarse por matrimonio con las familias ingenuas, 37, pero no se les permitía casarse con patricias. En fin, sus hijos eran ingenuos, aunque ellos no lo fueran. Capítulo 19. De los libertos y de los eunucos. En el gobierno de muchos es conveniente que la condición de los libertos no sea demasiado inferior a la de los que siempre fueron hombres libres. Las leyes, en todo caso, deben tender a igualarlos. Pero esto es innecesario y no hay para qué intentarlo en el gobierno de uno solo, cuando impera el lujo y el poder arbitrario, porque allí son los libertos superiores a los hombres libres. Ellos son los influyentes en la corte del príncipe, los que dominan en los palacios de los grandes, y como han estudiado las flexas más que las virtudes del Señor, le hacen reinar por las primeras y no por las últimas. Así eran en Roma los libertos en tiempo de los emperadores. 35. Éxodo, cap. 21. 36. Tácito, Anales, libro 13. 37. Véase la arenga de Augusto, en Dion, libro 41. Si los principales esclavos son eunucos, jamás llegan a ser considerados por muchos que sean los privilegios que les otorguen. Y se comprende que así sea, porque, no pudiendo tener familia, quedan más ligados a la familia del Señor. Siempre será una ficción el atribuirles carácter de ciudadano. Sin embargo, hay países en los que desempeñan todas las magistraturas. 38. Son naturalmente avaros, y como no tienen hijos, el príncipe o el amo son los que al cabo aprovechan su avaricia. Cuenta Dampier que, en esos países, los eunucos no pueden estar sin mujeres y que se casa. La ley que se lo permite no puede fundarse más que en la consideración que se les guarda y en el desprecio con que se les mira a las mujeres. Así, pues, se les entregan las magistraturas por no tener familia, y se les deja casarse porque ejercen las magistraturas. En tal caso, los sentidos que les quedan se obstinan en suplir a los que les faltan, y los intentos de su desesperación les producen una especie de placer. Recuérdese aquel demonio del poema de Milton que solo conservaba los deseos y, convencido de su degradación, quería servirse de su propia impotencia. En China hay muchas leyes que excluyen a los eunucos de todos los empleos civiles y militares. Siempre las hubo y han acabado por no cumplirse. Diríase que los eunucos son un mal necesario en los países de Oriente. 38. En el Tonquín todos los mandarinos civiles son eunucos. Dampier, tomo 3, página 91. En China, en otro tiempo, sucedía otro tanto. Los dos árabes que viajaron por China en el siglo IX dicen el eunuco siempre que hablan del mandarín de algún lugar. El relato de estos viajeros fue publicado en francés por el abate Renaudot, París 1718. Libro 16. Las leyes de la esclavitud doméstica tienen relación con la naturaleza del clima. Capítulo 1. De la servidumbre doméstica. Los esclavos son para la familia, no son de la familia. Distinguiré su servidumbre de aquella en que están las mujeres en algunos países, y que es la que yo llamo servidumbre doméstica. Capítulo 2. En los países meridionales hay entre los dos sexos una desigualdad natural. Las mujeres, con los climas cálidos, son núbiles a los 9 o 10 años. El matrimonio y la infancia pueden ir juntos. 1. A los 20 años son viejas.
Quiero decir, que en ellas no acompaña la razón a la hermosura. Cuando ésta le impondría, la rechaza aquella. Cuando su imperio sería razonable, ya su encanto ha desaparecido. Las mujeres viven en perpetua dependencia, porque la razón no puede darles en la vejez, aun siendo prematura, lo que la belleza no les dio en la juventud. Se comprende, pues, que el hombre, si la religión no se lo impide, se aparte de su mujer y busque otra y que se establezca así la poligamia. En los países templados, la mujer conserva más tiempo sus atractivos, tarda más en ser núbil, y tiene hijos en edad más avanzada. La vejez de su marido viene al mismo tiempo que la suya y como ella tiene más razón y más conocimiento, cuando se casa, es natural que haya desde entonces una especie de igualdad en los dos sexos, en virtud de la cual existe la monogamia. 1. He consultado a personas recién llegadas de la India, donde han vivido algún tiempo, y me dicen que allí la nubilidad de las doncellas no es hasta los 11 o 12 años. En Arabia son núbiles desde los 8, o lo han sido algunas. En los países fríos el uso de las bebidas fuertes, que es casi necesario, produce la intemperancia de los hombres. Las mujeres, que en esto suelen ser más comedidas porque necesitan defenderse, tienen sobre ellos la ventaja de la razón. La naturaleza que ha distinguido a los hombres por la fuerza y por la razón, no ha puesto en su poder otro fin que el de una y otra vez ha dado a la mujer sus encantos y ha querido que duren, pero en los países cálidos se marchitan pronto. Por esta causa, la ley que no se le permite al hombre más que una sola mujer está más en relación con el clima de Europa que con el de Asia. Y este es el motivo, entre otros, de que el maometismo haya encontrado tanta facilidad para arraigar en Asia y tanta dificultad para asentarse en Europa, de que el cristianismo se mantenga en Europa y haya sido desterrado de Asia, y de que los maometanos hagan progresos en China y los cristianos no. Las razones humanas están subordinadas a la causa suprema que hace todo lo que quiere y se sirva de todo lo que quiere. Valentiano permitió la poligamia en su imperio por razones particulares. Teodosio, Arcadio y Honorio derogaron esta ley, impropia de nuestros climas. Capítulo 3. La pluralidad de las mujeres depende en parte de lo que cuestan. La poligamia, en los países donde se haya establecida, está en relación con la riqueza del marido, de la cual depende el número de sus mujeres. Sin embargo, no puede afirmarse que sean las riquezas la causa de que exista la poligamia. La pobreza puede producir el mismo efecto, como diré cuando hable de los salvajes. No es la poligamia un lujo, aunque sí es ocasión de un gran lujo en las naciones poderosas. En los países calientes hay menos necesidades y cuesta poco la manutención de las mujeres y de los hijos. 2. Por eso en ellos se puede tener mayor número de mujeres, aún poseyendo escasísimo caudal. 2. En Ceilán vive un hombre con 10 sueldos al mes, 10 centavos de peso, porque allí no come más que pescado y arroz. Colección de viajes que han servido para establecer la Compañía de las Indias, tomo 2, parte I. Capítulo IV. De la poligamia. Sus diversas circunstancias. Según cálculos hechos en diferentes puntos de Europa, nacen más varones que hembras en esta parte del mundo. 3. Pero los informes de Asia y África nos dicen que allí nacen más hembras que varones. 4. Esto explica la existencia de la ley que no permite en Europa más que una sola mujer y de la que consiente muchas en Asia y África. El hecho está relacionado en el clima. 5. En las tierras frías de Asia nacen, como en Europa, más varones que hembras. Esta es la razón, dicen los lamas. 6. De que su ley permite a las mujeres tener varios maridos. 7. Pero yo no creo que en región alguna sea tan grande la desproporción entre hombres y mujeres que justifique la poliandria ni la poligamia. Lo que hay es que la pluralidad de mujeres y aún la de maridos se aleja menos de la naturaleza en unos países que en otros. Pero confieso que si en Bantam hay realmente 10 mujeres por cada hombre, como se lee en algunas relaciones, 8, sería un caso especial de la poligamia. Sería una explicación, pero no la justifico en ningún caso. Capítulo V. Razón de una ley de Malabar. En la corte de Malabar, península del Indostán, los hombres de la casta de los Nairos no pueden tener más que una sola mujer, pero cada mujer puede tener varios maridos. 9. 4. Smith. Viaje a Guinea, segunda parte.
Por lo que respecta al Asia, véase la estadística de KEMPFER. 5. Sin embargo, existe la poliandria en países donde hay superabundancia de mujeres. 6. Dualde, Memorias de China, tomo V, página 45. 7. Al-Busayri el H.S. Sen, uno de los árabes maometanos que en el siglo IX estuvieron en la India y en la China, toma este uso por prostitución. Y es que nada hay más opuesto en la India y en la China, toma este uso por prostitución. Y es que nada hay más opuesto a las ideas maometanos. 8. Colección de viajes que han de servir para establecer la Compañía de las Indias, tomo I. 9. Viajes de Francisco Picard, cap. 27. Esto se considera un abuso de la profesión militar, y, como dice Picard, una mujer de la casta de los brahmines no se casaría jamás con varios hombres. No es difícil descubrir el origen de esta usanza. Los nairos, casta noble, son los soldados en aquellas naciones. En Europa no se permite casarse a los soldados, pero en Malabar, donde el clima es más exigente, se han contentado con hacerles el matrimonio lo menos incómodo posible, dándoles una mujer a varios hombres. Esto disminuye el apego a la familia, amengua las preocupaciones del hogar y conserva el espíritu guerrero. Capítulo B. De la poligamia considerada en sí misma. Mirando la poligamia desde un punto de vista general, independientemente de las circunstancias que podrían hacerla tolerable, no es útil para el género humano en general ni para ninguno de los dos sexos en particular. 10. Tampoco es útil para los hijos, y uno de sus mayores inconvenientes es que el padre y la madre no pueden tenerles igual cariño. Es imposible que un padre quiera a 20 hijos como una madre puede querer a 2. Mucho peor es lo que ocurre cuando la mujer tiene muchos maridos, pues el amor paternal en este caso no puede fundarse más que en la creencia del hombre que suponga suyos tales hijos. Se dice que el sultán de Marruecos tiene en su serrallo mujeres blancas, negras y amarillas. Desgraciado, la posesión de muchas mujeres no quita el deseo de la mujer ajena. 11. Con la lujuria sucede como con la avaricia. Aumenta la sed con la adquisición de los tesoros. En tiempo de Justiniano, algunos filósofos a los que estorbaba el cristianismo, se reiteraron a Persia, al lado de Cosroes. Lo que más les chocó, dice Agatías, 12. Fue que se permitiera la poligamia a gentes que no se abstenían ni aún del adulterio. La pluralidad de mujeres, ¿quién lo diría?, lleva a ese amor que repugna a la naturaleza. Y es que una disolución trae siempre otra. 10. Se ha observado en Persia, como en todo el Oriente, que multiplicidad de las mujeres no aumenta la población. Al contrario, las familias son menos numerosas en Persia que en Francia. Esto proviene, según dicen, de que hombres y mujeres se unen demasiado pronto y, en vez de escatimar sus fuerzas, las excitan con remedios que se las consumen a fuerza de excitarlas. Así las mujeres en Oriente se gastan pronto, cesan de parir a los 27 o 30 años. CHARDIN, viaje a Persia. 11. Por eso las mujeres en Oriente se tapan y se esconden. 12. Vida de Justiniano, página 403. Cuando en Constantinopla una revolución depuso al sultán Ahmed, dicen las relaciones, que el pueblo saqueó la casa del Chiaya y no encontró en ella ni una sola mujer. Y se cuenta que en Argel se ha llegado al extremo de no haber ninguna en la mayor parte de los serrallos. 13. Capítulo 7. De la igualdad de trato en el caso de la pluralidad de mujeres. De la pluralidad de mujeres se deriva la obligación de darles el mismo trato. Mahoma, que en su ley permite 4, manda que todo sea igual entre ellas: alimento, vestidos y deber conyugal. La misma ley existe en las Islas Maldivas, donde cada hombre se puede casar con 3 mujeres. 14. La ley de Moisés dispone que si alguno ha casado a su hijo con una esclava, y después se casa el hijo con una mujer libre, queda obligado a seguir cumpliendo los deberes conyugales con la primera y a no quitarle nada de los alimentos ni de los vestidos. Podría darle más a la nueva esposa, pero haciendo lo mismo con la primera. 15. Capítulo 8. De la SEPARACION de las mujeres. Es consecuencia de la poligamia que en las naciones voluptuosas y ricas haya quien tenga mujeres en gran número. De esto se sigue, naturalmente, que las mujeres estén separadas de los hombres y en clausura.
El orden doméstico lo exige así. Un deudor insolvente procura estar a salvo de las instancias de sus acreedores. Hay climas en que las necesidades físicas se imponen con tal imperio, que contra ellas es impotente la moral. Dejad a un hombre con una mujer. Las tentaciones serán caídas, el ataque seguro, la resistencia nula. En esos países no hacen falta preceptos, sino cerrojos. 13. Laugier de Tacis, Historia de Argel. 14. Francisco Picard, Viajes, cap. 12. 15. Éxodo, cap. 21, versículos X y C. Un libro clásico de China dice que es un prodigio de virtud el encontrarse a solas con una mujer en un aposento retirado y no hacerle violencia. 16. Capítulo IX. Conexión del gobierno doméstico con el POLITICO. En una república sencilla, la condición de los ciudadanos es igual, sencilla, modesta, limitada. La libertad política influye en todo. Allí no puede ejercerse bien la autoridad absoluta sobre las mujeres, por lo cual es preferible el gobierno de uno solo cuando el clima requiere aquella autoridad. He aquí una de las razones por las que siempre ha sido difícil establecer un gobierno popular en los países de Oriente. La servidumbre de las mujeres, al contrario, se ajusta bien a la índole del gobierno despótico, dado en todo al abuso. En todas las épocas se ha visto en Asia que marchaban a la par la servidumbre doméstica y el gobierno despótico. En un gobierno que exige ante todo la tranquilidad y en el que se llama paz a la más rígida subordinación, lo primero que se necesita es encerrar a las mujeres. Sus intrigas, si no, serían funestas para el marido. Un gobierno que no tiene tiempo de examinar la conducta de sus súbditos, la tiene por sospechosa en el hecho solo de que se deje sentir. Supongamos por un momento que lleváramos a un gobierno de Oriente las veleidades, las indiscreciones, los caprichos, los gustos y disgustos de nuestras mujeres, sus pasiones grandes y chicas, todo esto con la libertad y la actividad que tienen entre nosotros. ¿Qué padre de familia tendría un solo instante de sosiego? Se verían enemigos por todos lados, por donde quiera gentes sospechosas, el Estado se quebrantaría, se vería correr la sangre a ríos. 16. Encontrar un tesoro del que nos podemos apropiar, o una mujer sola en un aposento retirado. Oír la voz de un enemigo que va a morir si no se le socorre. Admirable piedra de Toc. Tradición de una obra china sobre moral, por el P. Duhalde, tomo 3, página 151. Capítulo X. Principio de la moral en Oriente. Donde quiera que haya pluralidad de mujeres, los lazos de la familia se aflojan. Cuanto más se aleje la familia de la unidad, más deben las leyes centralizarla. Cuanto mayor sea la diversidad de intereses, más importa reducirlos a un interés común. Esto se logra por la clausura. Las mujeres deben estar, no solamente separadas de los hombres por clausura de la casa, sino las unas de las otras dentro de la casa misma, de suerte que forme cada una como una familia aparte dentro de la familia. De esto depende que la mujer practique la moral, el pudor, la castidad, el recato, el silencio, la paz, la sumisión, el respeto, el amor, en fin, que encamine los sentimientos a lo mejor del mundo, que es el afecto exclusivo de la familia. Tienen las mujeres que cumplir tantos deberes naturales, que siempre será poco lo que se haga para apartarlas de todo lo que se les sugiera ideas impertinentes, de toda clase de diversiones, de todo lo que se llama negocios. En los estados de Oriente, se ve que las costumbres son tanto más puras cuanto más rigurosa es la incomunicación de las mujeres. En los grandes estados no puede menos de haber grandes señores. Cuanto mayores sean los medios de que dispongan, más fácil ha de serles el tener a sus mujeres en estrecha y continuada clausura. Así en los imperios de Turquía, Persia, el Mogol, China, el Japón, las costumbres de las mujeres son admirables. No puede decirse lo mismo de la India, que comprende muchos estados pequeños y despóticos por causas múltiples que no tengo tiempo de relatar aquí. Allí no hay más que miserables que roban y miserables que son robados. Los tenidos por magnates cuentan con pocos recursos. Los llamados ricos, apenas disponen de lo indispensable para poder vivir. La clausura de las hembras no puede ser rigurosa ni es posible tomar bastantes precauciones para reprimirlas, de lo cual resulta una inconcebible corrupción.
Es allí donde se ve hasta qué punto pueden llegar los vicios y la relajación por los efectos del clima, si no se lo contiene. Puede tanto allí la naturaleza y es tan débil el pudo, que parece increíble. En Patana son tan lúbricas las mujeres, que necesitan los hombres revestirse de ciertos aparatos para librarse de sus tentativas. 17. Lo propio ocurre en los pequeños reinos de Guinea. 18. Parece que en estos países pierden los sexos hasta sus leyes propias. 19. 17. Colección de viajes que han servido para establecer la Compañía de las Indias, tomo 2, página 196. 18. Smith, Viaje a Guinea, parte 2, página 192 de la traducción francesa. 19. En las Maldivas, los padres casan a sus hijas antes de los 11 años, porque es un pecado, según ellos, dejarlas sentir la necesidad de hombre. Viaje de F. Picard. En Bantam, cuando llega una niña a los 13 o los 14 años, se apresuran a casarla para que no se entregue a la disolución. Colección de viajes, página 348. El precipitado Smith, en su viaje a Guinea, cuenta que las mujeres, cuando un hombre no accede a sus proposiciones, lo amenazan con denunciarlo al marido. Capítulo C. De la esclavitud doméstica, prescindiendo de la poligamia. No es la multiplicidad de mujeres lo único que exige su clausura en ciertos lugares del Oriente. El clima, igualmente, la reclama. Los que hayan leído los horrores, los crímenes, las pérfidas, los envenenamientos, las maldades que causa la libertad de las mujeres en Goa y en otras colonias portuguesas de la India, donde la religión no permite más de una mujer, y los comparen con la inocencia y pureza de costumbres de las mujeres en Turquía, Persia, el Mogol, China y el Japón, tendrán que recorrer la necesidad de separarlas de los hombres, así cuando cada uno de estos no tiene más que una como cuando tiene varias. El clima es el que decide estas cosas. ¿De qué serviría encerrar a las mujeres de nuestros países fríos, donde sus costumbres son naturalmente buenas, poco vehementes sus pasiones, sus malicias menos refinadas? Es una felicidad vivir en estos climas en los que puede permitirse la comunicación entre ambos sexos, en los que el sexo dotado de más encantos es el más bello adorno de la sociedad, en los que la mujer, reservándola para el placer de uno solo, contribuye al recreo de todos los demás. Capítulo 12. Del pudor natural. Todas las naciones están acordes en castigar con el desprecio la incontinencia femenina. Es que la voz de la naturaleza la han oído todas las naciones. La naturaleza ha establecido la defensa y el ataque, y si en ambas partes ha puesto los deseos, le ha dado a la una la vergüenza y a la otra la temeridad. Como ha dado a los individuos, para conservarse mucho tiempo, para perpetuarse, instantes fugitivos. No es verdad, pues, que la incontinencia siga las leyes de la naturaleza. Al contrario, la viola. El recato y la modestia es lo que se ajusta a las leyes naturales. Por otra parte, como es propio de los seres inteligentes sentir sus imperfecciones, lo que no ha dado la naturaleza es el pudor, o lo que es lo mismo, la vergüenza de nuestras imperfecciones. Por tanto, cuando el poder físico de ciertos climas infringe la ley natural de los dos sexos y la de los seres inteligentes, al legislador le incumbe hacer las leyes civiles que venzan las influencias del clima y restablezcan las primitivas leyes naturales. Capítulo 13. De los celos. Hay que distinguir los celos de la pasión de los celos debidos a los usos, las costumbres o las leyes. Los primeros son como una devoradora fiebre. Los segundos son fríos, calculadores, pudiendo englobar la indiferencia y el desprecio. Los unos son el resultado y el abuso del amor, y llevan hasta el delirio. Los otros dependen más bien de los prejuicios, usos, costumbres, leyes de cada país, de la moral aceptada y algunas veces de la religión. Estos celos son casi siempre efecto de la influencia física del clima y al mismo tiempo el remedio de esa influencia física. Capítulo 14. Del gobierno de la casa en Oriente. Se cambia tan a menudo de mujeres en los países orientales, que no pueden ser ellas las que se encarguen del gobierno doméstico. Se les confía, pues, a los eunucos, se les entregan las llaves y son ellos los que disponen de todo. 20. En Persia, dice Chardin, se dan los vestidos a las mujeres como se haría con los niños.
Este cuidado, que en otras partes sería el primero para ellas, no les compete allí. 21. 20. Esto no es exacto. Los eunucos no hacen más que guardar las mujeres, servirlas, hacer fuera de la casa lo que ellas mismas no pueden, encerradas como están. Pero si no salen, desempeñan todo el gobierno interior sin que en su gestión se mezclen para nada los eunucos. Guys, cartas sobre la Grecia. No. XXX 21. Dicen los persas que las mujeres no sirven más que para la procreación. Por eso las tienen en la ociosidad y la molicie. No hacen nada. Como no sea fumar tabaco del país. Se les da la comida preparada, y aún la ropa, como se haría con los niños. Las más aplicadas cosen, y lo hacen bien. CHARDIN. Viaje a Persia, Cap. 12. Capítulo 15. Del divorcio y del repudio. La diferencia entre el divorcio y el repudio está en que el primero se lleva a efecto por mutuo consentimiento a causa de alguna incompatibilidad, en tanto que el repudio se efectúa por voluntad y provecho de una de las partes, sin tenerse en cuenta la voluntad ni la conveniencia de la otra.